Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pasaron las primarias. El kirchnerismo mantuvo la primera minoría en el país en un escenario electoral absolutamente fragmentado, pero sacó muchos menos votos de los que esperábamos. Después vamos a analizar, vamos a tratar de explorar qué es lo que sucedió. De todas maneras, el gobierno está ahí, está a tiro de mantener la mayoría en ambas cámaras del Congreso después de 10 años de gobierno, y eso seguramente tiene un valor. A ver, se está diciendo de todo en los últimos días, hay un clima muy caliente en la política. Yo discrepo absolutamente con la gente que dice que es el fin del kirchnerismo. A ver, esta gente gobernó el país en 2003 con un 22% de los votos. Esta gente salió de una derrota en el 2009 y terminó sacando un 54% en 2011. Yo no lo subestimaría, ¿sí? El discurso de los que dicen que vienen 2 años de caos o que ponen en duda las capacidades mentales de la presidenta tratando de generar ese caos me parece deleznable, me parece que atrasa varias décadas en el sistema democrático argentino. En Argentina pasan las elecciones, gana uno, gana otro y las cosas siguen igual. Me parece que el kirchnerismo está en condiciones de ser el gobierno que después de muchas décadas entregue el país mejor de lo que lo encontró. Si nos ponemos a analizar por qué perdió votos el gobierno, a ver, seguramente debe haber muchas causas. En principio, el poder desgasta, dicen que el llano también. Bueno, el poder desgasta, es decir, uno ve las mismas caras y escucha las mismas cosas durante muchos años. Por suerte, es muy difícil mantenerse en el poder en democracia, ¿sí? La gente se cansa y empieza a ponerse más exigente. Algunas cosas que consiguió y bueno, pide más, ¿sí? El que antes le faltaba para comer y hoy tiene, y bueno, hoy quiere también vestirse y vestirse bien. El que no tenía trabajo y ahora tiene trabajo y bueno, quiere un trabajo en blanco. Y el que tiene un trabajo en blanco, ¿sabe qué? Quiere viajar en un ferrocarril que funcione bien y que sea seguro. El gobierno está diciendo que le vendrían bien 3 o 4 puntos más para octubre. A ver, seguramente no los va a conseguir solamente haciendo más conocido a Martín Insaurralde, porque el kirchnerismo perdió votos en muchísimos lugares del país. Es decir, si quiere sacar algunos puntos más, va a tener que mejorar su campaña y va a tener que tomar algunas medidas que beneficien a argentinos de todo el país. Tiene que llegar a todos. Y para tomar medidas, ¿qué hay que hacer? Y bueno, primero hay que pensar qué cosas de las que hizo el gobierno en los últimos tiempos le restaron votos, ¿sí? Es decir, tiene que hacer un diagnóstico de qué hizo mal. Yo tengo para mí que los últimos 2 años del kirchnerismo fueron los de menor nivel de gestión, ¿sí? Me parece que hubo cosas que se hicieron mal, me parece que hubo cosas que se hicieron bien o más o menos, pero que se comunicaron mal, y otras que directamente no se comunicaron. Recuerdo muy bien cuando empezó la prohibición de venta de dólares para aprovisionamiento, el gobierno no lo anunció. Y eso se dio junto con un momento en que el poder mediático opositor se puso terriblemente eficaz. Es decir, hubo una baja de la eficacia, por lo menos de la gestión económica del gobierno, que se dio al tiempo en que aumentaba ese gran opositor que es el sistema de medios en la Argentina. Hay muchas razones, como digo, que condicionan el voto. Para mí, por ahí será vicio de economista, la economía juega mucho. Y yo hace unas semanas pensaba que con el bajo desempleo y el alto nivel de consumo, seguramente al gobierno le iba a ir bien. Aunque uno escuchaba algunos ruidos de la economía, algunas consultas de la gente, algunas preocupaciones, pero bueno, el empleo y el consumo no fueron suficientes para mucha gente. Y cuando me refiero a ruidos, me refiero a algunos temores. La gente obviamente no es economista, la mayoría no lo son, pero tiene algún olfato, ¿sí?, para ver qué cosas no andan del todo bien, ¿sí? Y la gente en general, además de andar bien, trata siempre de tener certezas. La incertidumbre no jode a las personas, ¿sí? Trata de tener certezas. Algunas cosas que han pasado hacen que se genere incertidumbre. El primer tema, la madre de todos los problemas, es la inflación. ¿Por qué? Primero por lo que significa la inflación para cada uno de nosotros, pero además porque la inflación es generadora de otros problemas, ¿sí? A ver, el atraso en el tipo de cambio tiene que ver con la inflación. El campo, que hoy tiene menor rentabilidad que hace unos años, tiene que ver con la suba de costos, es decir, con la inflación.
La fuga de divisas en algún lugar, que eso trajo luego el cepo al dólar, tiene que ver con la inflación. El impuesto a las ganancias a los trabajadores, ¿sí? Que ahora hay más trabajadores que pagan ese impuesto, y tiene que ver indirectamente con la inflación. La inflación es un problema en sí que además genera otros problemas, pero además la inflación para los argentinos no es lo mismo que para gente que vive en cualquier país. ¿Por qué? Por la memoria colectiva de la inflación en Argentina, por las hiperinflaciones, por los años en que teníamos 20% de inflación mensual. Eso le genera miedo a la gente, aunque hoy la inflación sea de 1,5 puntos por mes, ¿sí? Hay gente que me manda mail o por Facebook o me pregunta, dice, yo fui al exterior y las cosas valen la mitad, ¿volvimos al DM2? No, digo yo, pero la gente piensa en eso. O cuando dice, mira, la mayoría de los billetes que tengo en el bolsillo son de 100 pesos, ¿le van a sacar un cero? No, digo, no, mira, eso pasaba cuando había un 20 o un 25% de inflación mensual. Pero ¿saben qué pasa? La inflación no es tan alta, la inflación no se espiraliza, la inflación es la misma hace 6 o 7 años, pero hace 6 o 7 años que hay inflación. Y eso, sin ninguna duda, genera malestar. El gobierno no quiso tomar la decisión de hacer el ajuste ortodoxo que se suele hacer. ¿Por qué? Bueno, porque eso trae recesión, porque eso genera desempleo, y está bien que no lo haya hecho. Pero tampoco tomó medidas heterodoxas. Digo, no trabajó en lo que es la puja distributiva, es decir, reunir a empresarios y a trabajadores para hacer un plan a largo plazo para ir bajando la inflación. No trabajó en el juego de la oferta y la demanda, es decir, que haya inversión para que haya una cantidad de oferta de bienes que se equilibre con una demanda, porque en Argentina hay muchísimo consumo. No trabajó en alinear algunas variables económicas que se fueron desalineando en estos años, ¿sí? Tipo de cambio, tasa de interés, salarios, gasto, emisión de moneda. Es decir, es un punto que es central y que el gobierno no lo atacó a fondo, y eso generó muchos de otros problemas. Tener muchos años de inflación tiene un costo. Me parece que ahí es un punto en el que hay que ir a buscar el malestar de ciertas capas de la sociedad. Otro tema que hace un ruido increíble en Argentina es la prohibición de compra de dólares para atesoramiento, lo que llaman cepo al dólar. A ver, cuando el gobierno tomó la decisión, uno puede decir está bien o está mal, ¿sí? La presidenta va a decir, bueno, tuvo un costo político terrible, pero lo tenía que hacer porque si no volvíamos a 2001, y por ahí tiene razón. Lo que estamos haciendo ahora es analizar por qué hay gente que estuvo molesta con el gobierno y no lo votó. Bueno, el problema no era del 12%. Todos los argentinos hablan en dólar. Todos los argentinos saben cuánto cuesta el dólar negro por más que no compren un dólar nunca. En los diarios sale el precio del dólar todos los días. Yo veo a veces en la tapa de los diarios que dice, hoy el dólar no subió. Si no subió, ¿para qué lo ponés? Bueno, es la no noticia, lo ponen igual. Y la gente está en la memoria colectiva que cada vez que hubo problemas con el dólar, terminamos en una crisis. Y yo le puedo explicar, mire, no, ¿sabe qué pasa? La cuestión es distinta, porque Argentina antes, cuando llegaba a esas crisis, tenía una deuda externa en dólares terrible. Hoy prácticamente no tiene deuda en dólares Argentina. Porque antes el sistema financiero tomaba depósitos y daba créditos en dólares. Hoy no lo hace. Es decir, hoy el dólar no es un problema grave como fue en otras épocas. Pero bueno, los argentinos no son todos economistas. Y los argentinos, por más que tengan empleo, por más que estén consumiendo, esos ruidos les generan incertidumbre. Me parece a mí, tratando de explorar las causas, cuáles son las razones por las que muchos argentinos no le dieron en este caso el voto al gobierno. El tema del mínimo no imponible. A ver, en los últimos años hubo algunas oportunidades en que no se subió ese mínimo no imponible a la par de la suba de los salarios. Entonces hay un montón de personas, hay un montón de trabajadores que antes no pagaban ese impuesto y ahora lo pagan. Y uno puede decir, quizá muchos de ellos, a pesar de pagar el impuesto, ganen más que antes, ¿sí? Porque todos los años se sube el mínimo vital y móvil, porque las paritarias siempre dan positivo con respecto a la inflación, pero el impuesto es la noticia. El impuesto antes no lo pagaban y ahora no lo pagan. Eso es piantavotos. El campo. En 2011, la mayor parte de los productores agropecuarios, incluso después de lo que pasó en 2008-2009, votaron al gobierno. Pero ¿saben qué? Estas retenciones que tenemos hoy se pusieron en noviembre de 2007. Es decir, hace muchos años que tenemos las mismas retenciones. En todos esos años hubo bastante inflación, subieron los costos de esos productores y
Hay muchos que siguen ganando, pero seguro ganan menos. Hay otros que no ganan. Nadie quiere ganar menos. ¿Saben qué? El que gana menos es muy factible que no te vote. Y hay otros temas, digo, la restricción a las importaciones. Hay miles de pymes que tienen problemas para importar insumos. Una cosa es parar productos terminados y otra cosa es parar insumos. ¿Sí? Uno puede decir, y bueno, este es un problema para las 10 automotrices. No, es un problema para un tipo que tiene 2 tornos en el fondo de la casa. ¿Sí? Hubo mucho malestar con esas decisiones con respecto a las importaciones. Y vuelvo, quizás la presidenta diga, bueno, esas son decisiones políticas que yo tenía que tomar para no llegar a una crisis como las que tuvimos, y yo tengo un gobierno que hace 10 años que está y que no tiene crisis y que mantiene el empleo. Y está bien. Lo que digo que esas decisiones políticas, me parece a mí, tuvieron un costo político. Que la economía tiene mucho que ver en las elecciones y que algunas de estas cosas se podrían modificar y otras se podrían explicar mejor. Como todas las semanas salimos a la calle, ¿sí?, para ver qué opina la gente. En este caso, obviamente, hablamos de qué pasó en las PASO. La primera pregunta que le hicimos fue si fue sorpresivo. Para mí sí fue sorpresivo. A ver qué opina la gente. Perdió el oficialismo. Pensé que iba a sacar más votos por todo lo que hicieron. No, me pareció bien el resultado. Lógico, me parece. Y sí, el de Massa, pensé que iban a ganar lo de Cristina. Ganaron los que tenían que ganar. Me parece que la izquierda tuvo una buena elección. Que no haya tenido posibilidad de entrar Gil Lavedra, que me parece una excelentísima persona. Era una cosa que me parecía que se veía venir. La gente está desconforme con la inseguridad, la inflación y todas esas cosas. Fueron medio sorpresa lo que pasó en Santa Cruz, por ejemplo. Como debe ser, ganó Massa en provincia y en capital ganó Michetti, como tenía que ser. De este pueblo no me sorprende la ignorancia política que tiene. Eso me sorprendió, que haya salido, que haya ganado Massa en la provincia. Lo que es esperable es que se haya dado una especie de descenso en los oficialismos. Pensé que la diferencia en contra del gobierno iba a ser mayor. Y yo pensaba otra cosa, que iba a ganar el oficialismo más. Bueno, sorprendente porque no ganó el Frente para la Victoria, ¿viste? Entonces nos sorprendió bastante en casa. Yo esperaba que ganaran los candidatos de Cristina, te digo la verdad, un 70%, porque le tengo confianza. Todo estaba dentro de lo que consideré que estaba previsto. Pensé que iba a haber una respuesta más negativa a la gestión de Macri. Puede ser el resultado de Massa, y me sorprendió que haya ganado él. La carencia de propuestas tanto del gobierno para el cambio como de la oposición para qué proponen. La unen en conjunto, creo que también de un batacazo. Me pareció muy bien el partido UNEN. Me sorprendieron muchas provincias, me sorprendió Mendoza, por ejemplo, me sorprendió San Juan, por ejemplo. La sorpresa es Tolvízar. No, la felicidad que el Colorado haya sacado pocos puntos, nada más. Una de las especulaciones de la semana es si la gente va a votar igual o va a haber un corrimiento de los votos, ¿sí? Algunos por el voto útil, otros porque cambian de opinión. Le preguntamos a la gente si va a votar igual o va a cambiar su voto. Sí, vale. Igual esto no fue nada, fue una preliminar, así que calculo que sí. Sí lo voy a mantener. Sí, en absoluto. Creo que se va a profundizar más la caída del gobierno, en mi opinión. Yo creo que sí, lo que está. No creo que cambie mucho en 2 meses. No entró el que voté, así que tendré que elegir otra opción. Creo que se va a acentuar la diferencia. Sí, obvio. Con el PRO a muerte. Por ahora sí, salvo que haya alguna cosa que me haga cambiar de opinión, pero por ahora no lo creo, así que sí lo voy a mantener. Pienso mantener el voto, sí. Probablemente no, porque es diferente. Esta ha sido una oportunidad para darle chances a gente que se presentaba. Es increíble que no tengamos memoria y que no nos acordemos de otro país, y bueno, y ahora esperemos que la gente tenga un poquito más de memoria y que los otros digan cómo van a hacer las cosas que dicen que van a hacer. A nivel general yo creo que se va a incrementar el voto y la diferencia entre Massa y los demás. Sí, yo en general creo que van a cambiar, pero además voy a esperar a ver qué me proponen. Seguramente algunos lo van a cambiar el voto.
Fue la primera vez que votaron los chicos de 16 a 18 años. Ya hicimos algunas encuestas con ellos. Vamos a ver cómo les fue en la primera experiencia. Me pareció demasiado, porque algo muy como espantoso para algo que la verdad es que debería ser más serio, como es votar. Estuvo bueno, lo único que no me gustó es que a la salida cuando votabas te preguntaban a quién votabas y supuestamente es secreto. No, estuvo bueno. Qué sé yo, está bueno tener la oportunidad de votar ahora a los 16. Es una forma de incluir a los jóvenes en la política. Parece muy bien esto que los jóvenes cada vez tengan más derechos, se los incluya más en lo que es la sociedad. Nada, que votar lo mismo chorro de siempre. Está bueno poder elegir al representante de los diputados y senadores del país. Estuvo bastante organizado el padrón, todo, pero tranqui. Está bueno para cambiar un poco y ver qué podemos hacer nosotros. Dentro de un rato vamos a hacer un comentario sobre el tema del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, se va a cambiar. Lo vamos a contar y lo vamos a analizar. Pero vamos a empezar a hablar con los candidatos. Empezamos con Ricardo Alfonsín.